Romanos capítulo 12 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de la mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero pasar algunos programas hablando de este pasaje, porque aquí se está hablando de la transformación del entendimiento de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Se está hablando de que nosotros no podemos conformarnos a la mentalidad del mundo, pero, bueno, no dice del mundo, dice de este siglo, y esa palabra siglo es la palabra edad. ¿Y por qué? Porque la mentalidad que no es de Dios es siempre la misma, que ahora se la voy a explicar. Lo que pasa es que cambia de estilo, cambia de manera de manifestarse a través de diferentes edades. La rebelión en este siglo XXI, en este momento del siglo XXI, toma una manera, y la rebelión en el siglo XVIII era de otra manera. La rebelión, por ejemplo, de los jóvenes en estos años, en estas edades, se manifiesta de una manera, pero en el siglo XVII también los jóvenes se alzaban y se manifestaban y se rebelaban en contra de las autoridades. Lo que pasa es que se manifestaba en una manera distinta. Entonces, por eso la Biblia no nos habla de un momento en especial, pero nos habla de este siglo. Estas palabras fueron escritas hace un poquito menos de 2000 años atrás. Y el apóstol Pablo ya sabía que, escribiéndole a los romanos, en Roma había una mentalidad de ese tiempo, de esa edad. Y ahora nosotros, en el año 2017, nos toca ahora ver cómo la mentalidad de este siglo, de este momento de la historia, nos está afectando para que nosotros nos conformemos a esa mentalidad. Entonces, como cristianos, primeramente, sabemos que no podemos conformarnos, pero tenemos que transformar. Estas son dos palabras distintas, cuidado. Aunque conformar tiene la palabra ahí, raíz, formar, y transformar también es la palabra formar. Esas dos palabras en el Nuevo Testamento son absolutamente distintas. Porque la palabra conformar tiene que ver con la palabra esquema. ¿Qué es un esquema? Un esquema es una forma, pero una forma externa. Un esquema de una casa, un esquema de un terreno, es un esquema que tiene que ver como un croquis. Tiene que ver con la parte externa de algo. Pero la palabra transformar no es esa palabra esquema, es la palabra forma, de donde nosotros sacamos la palabra metamorfosis. Y la metamorfosis es la transformación profunda de un gusanito a una mariposa. Pero una mariposa no es un gusanito que tiene alas. No, una mariposa era un gusanito, pero fue transformada a nivel celular. A todo nivel, sus órganos internos fueron transformados. Todo fue transformado, no solamente lo de afuera. Entonces Pablo está diciendo que nosotros no podemos adoptar los esquemas, las estructuras de este siglo, pero también debemos, como cristianos, transformar, cambiar de forma profundamente, pero ¿cómo? Renovando nuestra mentalidad, nuestra mente. Hoy simplemente quiero hablar de dos cositas muy simples. Primeramente, Pablo dice que esto lo tenemos que hacer y que él nos está rogando, nos está apelando, está haciendo una apelación, no está ordenando bruscamente, está haciendo una apelación, como un padre que le dice a su hijo:
yo te aconsejo que hagas esto. Porque si haces lo otro te va a ir mal, pero te aconsejo que hagas esto, porque te va a ir bien. Es como un padre diciéndole a estos hermanos en Roma, yo les ruego. Y ahora mire lo que dice, por las misericordias de Dios. Y la palabra por ahí es la palabra a través de las misericordias de Dios. Es que Pablo no está diciendo Dios demanda esto porque Dios es Dios y es un jefe y es un rey y es un déspota. No, está diciendo esto. Está diciendo que nosotros debemos evitar conformar a la mentalidad de este siglo y transformar nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios, a través de lo que vamos a estar hablando durante esta semana acerca de esto, pero dice que tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios. ¿Y por qué? ¿Qué significa eso? Eso significa que los primeros 11 capítulos de Romanos, este es el 12, en los primeros 11 capítulos de Romanos, él nos habló acerca de las misericordias de Dios. Y cuidado, que no habló de la misericordia de Dios, habló de las misericordias de Dios. Y de hecho, en el original dice, por las grandes misericordias de Dios. ¿Y qué significa esto? Bueno, en este libro, no tengo tiempo en este programa para explicar todo, pero en este libro, Pablo enseña, en los primeros 11 capítulos, enseña que Dios por sus misericordias envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados, y por lo que Jesús hizo en nuestro lugar, nosotros somos justificados por la fe, no por obras, pero por la fe, a través de la fe. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo hacer nada para ser salvo. Yo no puedo hacer absolutamente nada para ser salvo. Y tengo que admitir que somos todos pecadores. Romanos 3 dice que todos hemos pecado y todos, ¿qué? No hemos llegado, no hemos llegado a la gloria de Dios. Nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Y como todos somos pecadores, y no podemos hacer nada para ser salvos. Entonces, ¿qué enseña Romanos? Que Jesucristo vino y pagó por nuestros pecados, pagó por nuestra condena. ¿Y qué hizo? Y compró la salvación en nuestro lugar y nos redimió. Redimió significa que Él nos compró, pagó con precio de su propia sangre para que nosotros seamos salvos. Pero ¿cómo se apropia esta salvación? A través de la fe. ¿Y por qué a través de la fe? Y porque yo no estaba ahí hace 2000 años atrás. Yo no vi a Jesús morir. Yo no vi a la cruz. Pero yo creo por la fe y estoy absolutamente convencido de que Jesús murió en la cruz del Calvario y que cargó con mis pecados y que pagó con la deuda y que fue al Padre Celestial y pagó por mi deuda, y el Padre ahora saldó mi cuenta, y yo no le debo nada más, no le debo al Padre, no le debo a Dios. No hay condenación. En los primeros 11 capítulos de Romanos, Pablo dice, estas son las misericordias de Dios. Dios lo hizo por su pura misericordia y por su pura gracia. Pero no solamente eso. Después del capítulo 6, 7 y 8, Él no nos dice simplemente que por la misericordia de Dios Él nos salvó, pero también por sus misericordias Él nos da poder y habilidad para que vivamos una vida agradable a Dios. Sí, que caminemos en el Espíritu y no en la carne, que no debemos satisfacer los deseos de la carne, pero satisfacemos al Padre, a Dios. Y después del capítulo 9, 10 y 11, habla de que Dios ha sido fiel a Israel. Dios le ha sido fiel a Israel. Y si usted lo duda, bueno, tome un vuelo y vuela a Israel y aterrice en el aeropuerto de Tel Aviv. Y usted va a ver que en ese aeropuerto se va a hablar en hebreo, usted va a ver la bandera israelí, y ahí van a ver todos ustedes van a ver al pueblo de Israel habitando normalmente en la tierra, después de que varias veces a través de la historia han tratado de destruir al pueblo de Israel. Dios ha sido fiel con Israel y será fiel con Israel. ¿Y por qué?
porque Israel ha sido bueno, porque los judíos son más lindos, son mejores. No, por las misericordias de Dios. Y por sus misericordias, primeramente, entonces, porque Dios es misericordioso con nosotros. Porque Dios ha sido misericordioso, compasivo con nosotros. Entonces Pablo dice, ustedes ahora no se conformen a la mentalidad del mundo. No se conformen. ¿Por qué? Porque la mentalidad del mundo viene de Satanás. Y la mentira de Satanás, la mentira básica de Satanás es, Dios no te ama, Dios no quiere que tú comas de ese árbol, porque si comes de ese árbol, Él sabe que tú vas a ser como Él, como un Dios. Él te está escondiendo cosas. No quieres que tú seas como Él. Y el ser humano creyó a esa mentira y todavía está dudando. El ser humano todavía duda del amor de Dios. El ser humano todavía duda de la compasión de Dios. Y me da tanto dolor hasta ver a creyentes que dudan del amor de Dios, que dudan de la compasión de Dios. El cambio y la transformación del creyente comienza entendiendo la misericordia de Dios hacia nosotros. Y porque Él tuvo misericordia y tiene misericordias todos los días, Él renueva su misericordia, porque Él ha tenido misericordia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primeramente, presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Sacrificio vivo significa que lo tenemos que hacer continuamente. Un sacrificio, una vez que se mata, se murió. Pero este es un sacrificio vivo, que tiene que ser un sacrificio continuo. ¿Y cómo lo hacemos? Este es el próximo programa. No conformándonos a este siglo, a la mentalidad de este siglo, pero transformando nuestro entendimiento. Transformando nuestro entendimiento para que comprobéis, para que probemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros transformamos nuestra mente, entonces podemos probar lo que es bueno, comprobar que algo es malo y comprobar algo que es bueno, y hacemos siempre lo que es bueno.